Dale, vieja. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Que cuentan? ¿Todo bien? Gracias por estar del otro lado. Calor, ¿no? No. Es calor. ¿Cómo andan? Dani, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo en orden. ¿Vos andás con las crocs? Hace Igual de una calor, calor. bárbaro. Yo vení como vos igual. ¿Eh? No, si está... ¿Y vos no tenés calor vino así. con el suéter? No, acá hace frío. Acá hace frío, es cierto. Igual es una bendición que haga frío. No digas nada que se corta la luz en cualquier momento. Somos unos privilegiados de tener luz. Viste Sí. que uno ya en el 2018 tiene que agradecer tener luz. Sí. Sí. Yo pensé que a esta altura las íbamos a andar flotando, ¿viste? Los autos iban a volar. No, Pero acá- Hubo cortes. Acá atrasamos. Pero Acá hubo atrasamos. cortes. ¿Eh? Ay, Ay, Hay cortes y hay tremendo. gente. Ahí va. Y el calor va a seguir 2 días más, con lo cual... Es la chica de Prima, Solcito Pérez. ¡La sobri de Franco! ¡Es Nadia! ¿Hilo dental o no? No, lo que pasa es que Sol Pérez, que va a hacer calor. nada más. Sí, ¿tienen la foto de Débora Plager que no le he dicho nada durante toda esta semana en la palmera? Tremenda. Sí, claro que Esa es la palmera de la Casa de Gobierno. no, esa no. Es la palmera de Casa de Gobierno. Por eso vale tanto. Se marchitó. Incluye a Escuchá, Débora. sabemos quién marchitó El nexo, ¿no? Ese es el palmera nexo. de ¿Quién llevó la Casa de palmera? Gobierno. Fue Débora Plager, Débora Dora, sí. Débora Dora. A ver si podemos ver la palmera en cuanto tengamos la palmera de Débora. Pero Liliana le dio otros argumentos. Sí. Yo pensé que eran menos glamorosos, pero bueno. ¿Sale 250 lucas la palmera esa? No, No, Con sé, Débora no incluida, sale. vale 250 Claro. 200 no sale 250.000. La palmera es lo más barato. El problema es la Es logística. la logística. ¿Quieren que arranquemos con eso? Porque me parece que la palmera es un un poco absurdo. la La metáfora. palmera de Débora. Es la metáfora de la República Argentina. ¡Bravo! ¡Bravo! Che, un minuto, por favor, que esté el padre Fabián Padre, disculpe este momento. Sí. Cada vez que viene el padre pasa algo. No es el cuerpo humano, A padre. ver, pongamos la foto de Débora. Más allá que tiene un cuerpo espectacular, Ojo. es una mujer muy entrenada. El tema es la pose. Muy natural, muy natural. ¿Te animás, Lili, una pose así? En un ¿Te animás sauce. una? En la palmera. ¡Me Todavía. estás cargando! En la Todavía Casa soy Rosada. Abuelita. Pero en la Casa Rosada hay muchas palmeras. Claro, en la Casa Mandanos Rosada. mañana Hay con la solo palmera. 3, A ver, porque hay ¿dónde una que podemos? no se puede A uno ver. acercar. A ver, te Tenemos lo que puedo traer creer. acá una palmera en vivo. Sí. En un palo borracho, dice, no, qué mala. En Yo la no grúa tomo de la alcohol, me cámara. aburro. Yo no tomo Bueno, alcohol, ¿dónde soy podemos muy hacer? ¿No hay aburrida. un palo acá cerca? ¿Eh? ¿Sí? En la grúa. ¿Qué es todo? Sí. A ver. A ver, ahí atrás. Un arbolito ¿Cómo de me la- estás cargando que me voy a poner a hacer? Hay que hacerlo, es una producción. Es trabajo. Es un Soy pedido. una persona Es tu trabajo, es la grande. palmera. No hay edad para esto. Esto es Por televisión. favor, poné la foto Yo de... te digo el Minuto, pronóstico. tranquilícese. Pongan la foto de Débora Plager. Animate ahí atrás. Muy natural, muy natural. Loco. ¿Pero por qué no? Sí. Soy una Sí. abuela yo. El árbol de Navidad, trae el árbol de Navidad. Ella, Vamos, ella vamos. Ahí atrás, Lili, así. Acá, Lili. Es co- Hacé de cuenta que hay un sauce. Pará, no quiero sea pantalla chica. partida. Vamos a sacar la foto, ¿verdad? Vamos a sacar la foto. Ahí, ahí. Pará, no. Ponele No, es- gana, dale. Es una mano Ahí. atrás y la otra. Adelante. Pero apoyá. No, de espalda. pará. Así. Muy bien. Ahí, Muy bien. Insinuante. Ay, Hombro caído. mira las payasadas que me Pará, haces pará. hacer. Sí. Ahí tienes que vender tu libro. Ahí. Dame el libro entonces. Claro. Claro. Ahí acepta, ¿eh? Ahí está. Y todo sea por el Con la de libro. arriba tenés el libro. Ahí. Y con la de atrás. A ver, seria, mirando. Seria, seria. A ver, ¿para qué va a hacer una pantalla partida? Va a hacer una Mirá. captura. Mirando para otro Ahí está. lado. ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que pasa? Lili, No, déjala, no quiere, no quiere. Muy bien, Lili, muy bien. Debería... Me comparás con ella, no Al que se puedo. porte mal lo dejamos en penitencia todo el programa así. Con la palmera de Débora. Podríamos poner la palmera de Débora acá atrás, ¿no? De fondo, ¿no? De fondo, y que vamos a hablar de la palmera. Subió el rating con Con sí. mi palmera, dale. Sí. Sigamos. Yo si querés un día vengo y yo sé tejer, por ejemplo. No, es con la palmera. No levanta el rating eso. Yo- Bueno, No levanta. soñaste con dejar de trabajar y vivir en una mansión como el sindicalista. El gran chaparrán. El gran chico. Ahora me parece un Otra. zoológico. Otra. ¿no? Zoológico, Sí, sí. La sí. señora con los dientes, con diamantes. Diamantes. Avestruces. De todo. Bueno, lujo es vulgaridad, ¿no? Nunca mejor dicho. A ver, tenemos material. Débora, te vamos a hacer la competencia. Oh. Poné la foto de Débora Plager en la palmera primero. Pero vos me querés hacer que mi Fue como, marido qué se malo, separe como de mí, premonitorio lo de la La chique, palmera. Lili. Vos vendés el libro, Lili, en todo momento. Es para eso. Claro. Yo vendo el libro. Acá me dice la producción, tenemos material. A ver, tenemos... ¿se Hot acuerdan? mío no vas Mirá, a tener. mirá.
Ahí está Débora. Era una palmera a punto de caer. Y una palmera inclinada Rara. que estaba a punto de perecer como la de la Casa Rosada. Pero la de la Casa Rosada no pereció por algo así. Guarda. ¿Quién tomó la foto? Hermosa. Mi marido. Muy bien, Sí. Qué bárbaro, ¿eh? A ver, Lili. A ver el material de Lili. ¿Qué me Pero van acá a poner? estaba Pero convaleciente. esa palmera está bien. Sí, está sana. Está Estaba vital. convaleciente. Estaba convaleciente. Escucha. ahí. Estaba con la Subí el volumen, conjuntivitis. subí. A ver. ¿Tenemos el volumen o no? Qué malo. Te A deseo ver. un Qué muy mal. feliz año. A vos de mis ojos. Te deseo un muy feliz año. A vos, a todo el equipo, Ah, esto fue a muy todos fuerte. los del canal Esto y fue por muy supuesto a nuestros Qué motivo, ¿no? Sí. Te deseo un Fue el año, no, el anteaño El año pasado. pasado. Antes de la cirugía. Bueno, aquí ¿Qué están las cirugía? chicas, aquí están las chicas de Infama, como ven, se lucen como siempre, cada una en su estilo. Son todas muy valiosas, muy bonitas, brillantes. ¿De Infama dije? Sí. Yo dije, ahí las presenta, ahora y entran. Dije, bueno, es que vendrán pará. Hola, invitadas. Denise, hola, Pia. Tiene una explicación. Hola, Denise. Tiene una explicación, tiene una Lo que explicación. tiraste en infama, Pará. ese sí. Yo en Infama hacía mucho esto. de hablar con mujeres muy bellas, de Claro. mujeres en ropa interior y mucha palmera. Salvala ahora, re Había mal. más risas, era más distendido. En este programa es Mirá. todo. Pero estas imágenes son más de Infama que de Intratables. Sí. Mucho pole dance. Mucho pole dance. No, pero las quiero felicitar, las chicas Intratables, Muchas mujeres. brillantes, inteligentes, poderosas, carismáticas. Un placer trabajar con ustedes, chicas. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con... los Moyano están en la mira en este momento, desde hace un tiempo largo. Paradójicamente a todo esto, Facundo Moyano fue un evento ayer a la inauguración de un hospital, ¿no? Exacto. De la Antártida. A cargo de su Anchorena. padre, del sindicato. Y fue escrachado públicamente. Y como siempre repudiamos el escrache, pero así está en este momento un poco la familia Moyano y un poco esto refleja la situación que están pasando. Mirá. Esto Facundo Moyano lo adjudica a los momentos que está atravesando la política. Pablo, ¿cómo fue la cosa? El padre ayer estuvo en una inauguración, Camioneros inauguró una obra muy importante en un hospital, estuvieron sus hijos con excepción de Pablo y a la salida salió Facundo y le gritaban ahí vago, chorro y ostentoso. No tiene nada que ver Facundo Moyano en la investigación que está llevando a cabo el doctor Armela de Quilmes por la causa de Independiente, porque él no es dirigente ni nada que se le parezca, pero creo que hay una doble situación. Facundo Moyano a favor tiene, para mí, dirigente joven, sacó la reelección en un gremio donde él por apellido podría estar toda la vida y él armó el sistema de corto y renovación. Pero creo que la parte de ostentoso tiene que ver con una exposición pública de los últimos tiempos donde tal vez a la gente no le gusta tanto conocer la vida privada de un diputado o de un gremialista, Lo que pasa es que sea el que sea. es un apellido con mucha historia y hay una grieta entre los hermanos, ¿no? Sí, Sí. es histórico, ¿no? Siempre Facundo Moyano se apura en aclarar que somos dos tipos de liderazgo distintos, De madres, que se también. llevan mal, también por supuesto no son hermanos de madre, sino de padre, tampoco compartieron la infancia juntos. Facundo es hermano del que es conocido como Huguito, que es abogado, y su madre vivieron siempre en Mar del Plata, y Pablo, bueno, tiene otros hermanos con la esposa que tuvo su padre Hugo Moyano. Después tenés también que él se apartó de la dirigencia del Club de Mar del Plata, ¿no? De Aldo Civi. De Aldo Civi. Alvarado. Alvarado, perdón. Lo que pasa es que, claro, la complicación que tienen es por las declaraciones que está dando en la justicia y que reveló nuestro compañero Gustavo Gravia en Infobae, Bebote Álvarez, acerca de qué manera era el circuito financiero. Claro, Bebote apunta directamente a eso. A Pablo Pablo. Moyano, Padre y a al Pablo hermano. Moyano No y a Facundo. Independiente. Y claro, bueno, igual los scratches, sean a Facundo, sean a Pablo, sean a quien sea, todos los repudiamos. Claro, porque- vamos a poner de vuelta las imágenes de lo que pasaba ayer con Facundo Moyano. Obviamente que entre ellos hay muchas diferencias, pero la gente los ve como uno solo. Claro, horas Sí. después No es lo de mismo estas igual. imágenes, No es lo mismo. horas después de Una estas apellido. imágenes se conocía la siguiente información. El juez Gabriel Vitale, que es el juez federal de Lomas de Zamora,
Sí. hacía una denuncia muy grave por lavado de dinero contra toda la Comisión Directiva de Independiente. Esto pasaba ayer, minutos después de que se inaugurara este hospital. El acto lo había encabezado Hugo Moyano. Había tenido declaraciones fuertes contra el gobierno de Mauricio Macri. Horas después decía, se conoce la denuncia del juez Gabriel Vitale contra toda la Comisión Directiva de Independiente por lavado de dinero. Pero perdón que te interrumpa, yo creo que la familia Moyano y la carga que puede tener Facundo, que trata de mostrarse distinta, tiene que ver con la herencia. Hoy en la Argentina, donde hay muchísimos sindicalistas que están presos y muchísimos que están observados, la sociedad argentina observa a la familia Moyano. ¿Cómo hicieron el patrimonio que tienen? Naturalizamos, que decimos, che, tienen OCA, tienen esto, tenían la recolección de basura. Y vos formás parte de una familia, te guste o no te Quiero guste. consultar acá con los invitados. Si a uno le dicen a cualquier persona quién es el sindicalista por excelencia en la República Argentina, es Hugo Hugo Moyano. Moyano. Es Exacto. un empresario, ya no es un sindicalista. Claro. A ver, es un empresario. Lo que hoy revela Gustavo Gravia respecto de la causa que pasa de Vitale al juez federal Armela, respecto de las escuchas, las declaraciones de Bebote Álvarez, en las que estaría implicado Pablo Moyano, hablan de compra y venta de jugadores, de compra de jugadores lesionados para hacer circular plata negra y convertirla en plata blanca, hablan de una cuenta en Luxemburgo, hablan de mesas de dinero, de juego ilegal, realmente un entramado mafioso que es para tener muy Dani, en buenas cuenta. ¿Qué tal? Bueno, yo pienso que Facundo le debe esos gritos, ese escrache, un poco a que él se codea socialmente con gente con mejores trajes, con otras camisas, con otros autos, y entonces llama la atención. Ese es el motivo. Por lo demás, me parece que toda la dinastía de los Moyano, como otras dinastías gremiales, va llegando un momento que cualquiera ve que no puede ser que la misma gente esté al gobierno de un gremio durante 50 años. Es que no puede ser. Y bueno, y la ligó esta vez Facundo. Sí, por favor. Estoy de acuerdo con eso. Vivimos en un país donde hace 20 años, 25, un dirigente sindical, Jorge Barrio Nuevo, secretario general vitalicio del gremio gastronómico, siendo ministro de Trabajo, dijo un día que si dejamos de robar 2 años, este país se arregla. Años después, hace un año atrás o algo así, Moyano festejó su cumpleaños en Barrio Norte con una cena que el periodismo calculó que debe haber costado unos $300.000. Se le regalaban anillos a cada invitado con la... Entonces, en un país que soporta este sistema gremial, no olvidemos además que Arturo Illia quiso hacer una nueva ley de asociaciones profesionales y le dieron un golpe de Estado. El de Onganía, apoyado por todo el peronismo, que es el que maneja los sindicatos. Años después, Raúl Alfonsín quiso implantar una nueva ley de asociaciones profesionales que resolvía estas cosas, justamente. La duración de los mandatos, a dónde va el dinero de las obras sociales, etcétera, etcétera. Sí, transparentar, ¿no? Y le hicieron 11 paros nacionales. 13 creo que fueron, sí. O 13. 13. En definitiva, eso es una mafia, con las excepciones del caso, por supuesto, que la sociedad argentina y el gobierno se tienen que abocar a desarmar. Ahora, la No podemos diputada seguir así. Carrizo presentó un proyecto más, porque hay otros 11 que no se trataron en los últimos años en la Cámara de Diputados, que es para ponerle límites a la reelección de los dirigentes gremiales. Se logró en la provincia de Buenos Aires que los intendentes tengan una reelección y después tengan que esperar un periodo. Lo mismo quieren hacer con los sindicalistas. Lo que contó hoy Facundo fue que, porque él te cuenta una versión de la historia. Hoy dio una entrevista y dijo que estaba saliendo del Sanatorio Antártida después de la inauguración, sí. Y que había una perfumería al lado y que le habían pedido las empleadas de la perfumería sacarse una foto. Que él se saca una foto y que cuando se está yendo, 2 mujeres son las que le empiezan a gritar entre estas cosas que es ostentoso. Y coincido en que Facundo tiene como esta cosa en la que es famoso
porque tiene relaciones sentimentales conocidas, como la que acaba de tener, creo que ahora... No, pero él busca eso también. Él lo busca. Sí, y sí. vos sabés, Santiago, lo que pasa es que cuando vos lo querés entrevistar a Facundo desde el plano sindical está todo bien, pero cuando le tenés que hacer la pregunta obligada, porque la relación con Nicole Neumann... No, con Susana, sí, en su momento, Susana, ese ¿te acordás? coqueteo, sí. Ya él se enoja. Es que no Él tiene está como obligación, no tenso. tiene obligación de contestar eso. Eso es la vida ¿Por qué? privada. ¿Por qué se saca fotos con Susana, Bueno, con pero Nicole? que se saque una foto no significa tengo que contar todo lo que hago, porque es su... Paulo, vos sabés que si querés mantener ¿Qué tu vida fluye? privada en reserva hoy, lo podés hacer Bueno, perfectamente. Pero si salís con Nicole o sos amigo de Susana, no vas a tener una reserva. Pero me parece que la calidad de Moyano o Facundo la tenemos que buscar por otro Pero yo lado, te no si planteo, sale con Nicole Pablo, o con... sí. ¿Qué A nos ver, un importa minuto, eso? Adriana. Sí, yo creo que una persona que maneja fondos públicos, que maneja la suerte de mucha gente, su vida no es tan privada como la de cualquier Es otro. diputado, no Pero es... además hay otro problema, y es que Moyano... Facundo, confundió esta cosa que a veces circula en la política de que hay que ser célebre, ¿viste?, para lanzarte a la política. Y la celebridad no da confiabilidad. Y lo que está necesitando la sociedad es dirigentes confiables. Esto no puede dejar de verse en este contexto donde aparecen otros sindicalistas con otros lujos que son además pornográficos al lado de lo que la sociedad está atravesando en este momento. Entonces, tienen que además entender que tienen que rendir cuentas todos. No puede ser que además no sepamos de qué han hecho sus patrimonios, cómo es que se han enriquecido. Y lo que sí es cierto es que uno ve las condiciones de los trabajadores. Ahí está la cosa. La cantidad de gente además que está por fuera, porque todos nos desgarramos las vestiduras porque el trabajo en negro. ¿Y qué tenían que estar haciendo los sindicalistas todos estos años de la democracia si no estar generando mejores condiciones de trabajo? Han hecho sus emprendimientos de mayor o menor medida. En el mejor de los casos los sindicatos son agencias de turismo con hoteles. Pero la defensa de los trabajadores... Pero aparte lo que tiene que todo saber eso siempre el es trabajador, obsceno. que todo eso que tienen le pertenece a ellos. Nadie les da nada. Digamos, es parte de su trabajo. Digamos. Entonces no hay... El sindicalista hace lo que tiene que hacer, que es defender las condiciones laborales. Exactamente. Después no es que te dan regalos ni sacan de su bolsillo. Totalmente. Es todo, digamos, Además, el trabajador en blanco paga muchísimo para los sindicatos, muchísimo. Nunca se recupera todo lo que se paga mensualmente. vemos los excesos, que es el caso Balcedo, porque siguen apareciendo propiedades. Ahora un zoológico también con animales exóticos. Cada vez más parecido el caso a lo que es Pablo Escobar, ¿no? Sí. Recién igual, decían, tal cual. casi pornográfico es, ¿no? Uno ve el desfile de autos, de mansiones, bueno, de animales exóticos, de esta chacra, casas, lujo por donde quieras, y en el medio un sindicato, trabajadores, gente también que ha sido extorsionada. La historia que se vuelve a repetir, mirá. Ya le habían encontrado armas, autos de lujo y miles de dólares, pero faltaba algo más. El exótico zoológico de Balcedo. En Maldonado, policías de Interpol y autoridades ambientales uruguayas realizaron un nuevo allanamiento en la chacra El Gran Chaparral, propiedad del sindicalista. Incautaron animales de especies protegidas como llamas, alpacas y guacamayos. Hubo allanamientos y se encontraron estos animales. ¡Miau! Balcedo podía estar armando su propio zoológico. Se identificaron especies de guacamayos y loros habladores. ¡Pepa! ¿Qué dice? Susana, a ver. ¿Sos vos el güey que habla? Ah, me pareció que hablaba, que se le movía la boquita. Eso generó el procesamiento de hoy que, como te mencionaba, nos permitió identificar que había guacamayos, alpacas, carpinchos y llamas. Ustedes tienen llamas ahí, ¿no? Bueno, escúcheme un segundito que acá le van a hablar. ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! Hicieron allanamientos en el gremio, abrieron cajas de seguridad, estaban vacías. Vamos a ver si los perros pueden encontrar dólares escondidos debajo de la tierra, allí en su estancia, mansión en Punta del Este. Hay 3 sociedades más que estarían vinculadas al entorno de Balcedo. Y lo que la justicia uruguaya está analizando es si tiene que ver todo esto con la banda Los Monos, narcotraficantes. Sí, señor, qué berraquera. Por otra parte, se conoció un audio donde se escuchaba a la madre de Balcedo maltratar a sus empleados del diario Hoy. La mamá, una persona muy particular en los medios.
¡Si se atreven, soretes! Bueno, parece parte de una película, pero Bueno, no lo pero es, sí. aquí hay una falla de origen. Uruguay parece la tierra santa y pura y finalmente todo el tiempo estallan situaciones así donde no solo se ocultan dineros, sino que este personaje, como vos bien decías, Santi, creció como en la hacienda de Nápoles de Pablo Escobar, era lo mismo. Hoy la Dinama con Interpol hace este operativo y se encuentra de pronto que hay carpinchos, que hay especies prohibidas no solo por las leyes nacionales, sino internacionales. O sea, animales verdaderamente en peligro de extinción. Un montón de situaciones y además una propiedad, sobre todo, que era absolutamente pequeña y se fue extendiendo hasta casi pegada a la ruta y que empleaba, como los grandes narcos mexicanos, colombianos y demás, personal que lo adoraba, entre comillas, porque le daba trabajo, a casi un pueblo donde había un esquema de discreción absoluto que estalla el día que se decide que estalle. Sí, Diego. Yo creo que ahí, bueno, lo que acabamos de ver de Balcedo ya es obsceno, digo, y cada imagen que va a ir surgiendo, yo creo, por lo que nos informaban el otro día, va a haber muchas cosas más, y este es el inicio de algo muy grave, no solamente de la cantidad de propiedades que tiene, los vehículos, los animales, todo lo que ha invertido y ha comprado Balcedo, creo que hay mucho más, sino también los orígenes, los fondos con los que ha logrado obtener todo eso, pero recién veníamos de Moyano, ahora estamos con Balcedo, aún así, insisto que están muy lejos uno de otro. Y de Moyano, muy diferente Hugo, Pablo, de Facundo. El escrachado que inició todo este enlace que estamos haciendo es muy distinto. Yo creo que la postura de cada uno de los moyanos respecto a su frente al gobierno lo va a involucrar más o menos de cara a la justicia. Digo, Facundo Moyano ha sido muy crítico, por ejemplo, en la última reforma, la de los jubilados, ha sido uno de los primeros políticos que he visto que se ha manifestado de manera pública en contra de la reforma previsional. Eso le cuesta caro. Ha sido uno de los primeros que ha exigido a través de las redes sociales y a través de las notas que ha dado que se dé un paso atrás, marcha atrás con la reforma que venían dando. Eso le cuesta caro. Después la vida que haga, la vida privada, nos importa poco. Si quiere salir con Nicole, si quiere salir con una morocha, es su vida. Lo ostentoso, que en Caballito, Diego. 3 señoras adineradas le griten ostentoso a alguien que viene. Digo, me parece que es meternos en un tema. Ahora, quiero dejar en claro algo que no está grave, que es el que más sabe de todos nosotros de esto. Hugo Moyano enfrentó a Bebote Álvarez en Independiente. De hecho, logró que esté preso. Hay una enemistad y hay una rivalidad enorme. Independiente, te guste o no, logró ganar una Copa Sudamericana, logró tener un técnico exitoso, con una técnica pocas veces vista en Argentina. Es un logro de Hugo Moyano. Yo, saben que tengo un montón de diferencias, pero las cosas como son. A Bebote lo enfrentó, no le posibilitó que se postule para ser presidente. Le negó varias veces el pedido de entradas y demás. Y por algo la enemistad. Pero sin embargo, hoy te pregunto, Diego, porque hoy Gravia publica que Bebote Álvarez, en su declaración ante la justicia, recordemos que le ratificaron la preventiva, dice, y lo nombra a Pablo Moyano, dice que empresas constructoras vinculadas a los Moyano realizaban obras en Independiente con sobreprecios. Hay que ver que le llaman vinculadas, relacionadas. Pero, perdón, ¿ustedes creen que Angelici, Angelici está más limpio que Moyano? No, yo no sé si está Angelici más limpio que Moyano, pero no creo que hay que... Pero no, nosotros tenemos que hacer una cosa. Me parece que ya la palabra Moyano merece ser investigada en la Argentina, no solamente por Independiente, porque hace muchísimos años que está al frente, y si hacemos una encuesta creo que a todo el mundo le puede llamar la atención su situación patrimonial. Pero ese es un comparativo con Santa María. Tiene un gremio divino, la pileta, está pintado, el cartel, un montón de beneficios tiene para página los 12, un montón afiliados, de beneficios. Acá lo que tiene que investigar, porque hay un juez serio que toma una indagatoria al señor Álvarez, que es un delincuente, que puede mentir, y hay otro juez que ahora la tiene que probar. Están hablando de lavado de dinero, están hablando de sobreprecios en la reconstrucción del estadio, y no alcanza con que vos ganes un título. Pues si no caemos en la trampa de vuelta. Los beneficios no se los da ningún sindicalista al trabajador. Es la gente. Sí, es lo que él mismo genera. Es lo mismo, es lo mismo que la política. gobierno, Ningún político da nada. Hay políticos no porque dimos tal cosa. Bueno, Santi, pero viste Balcedo. Por favor. Sí, es lo que deben hacer. Si la plata no es de ellos, de ninguno de ellos, es nuestra. Es nuestra. Por eso, los que nos administran, sea desde un sindicato, sea desde un cargo político, nos deben las cuentas claras. A mí no importa quién es y a qué se dedica. Y obviamente que no todo el mundo es lo mismo y hay gente muy honesta con ganas de hacer las cosas bien. Ahora, que el sistema ha depurado corrupción desde hace 30, 40 años en la República Argentina, yo tengo noción desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Digamos, hay cosas que están mal y de toda la vida sabemos que están mal.
Me parece que es momento de empezar a rever qué está pasando para empezar justamente a depurar lo bueno de lo malo, ¿no? Sí, por favor. Eso Lani, es lo importante. A ver, un minuto, sí, por favor. Lani, sí, discúlpame. No, yo lo que quería decir es que no solo los gremialistas, es importante que la política, los legisladores, los directivos, dejen de convertirse en millonarios después de 20 años de ser solo un empleado público. Como podría ser un empleado bancario. Eso tiene que terminar. Porque eso termina con la riqueza argentina. Tiene que ser tan pobres como somos todos. Esa es mi idea. Yo creo que Moyano ya traspasó la barrera de la riqueza, llegó a estar en una etapa donde buscan la gloria y el poder, donde se consideró el Lula argentino en un acto en River Plate, que quiso ser presidente de la Argentina y lo cruzó Cristina diciendo que ella también era una trabajadora y se iba a postular para presidente. Pero este hombre, no nos olvidemos que para quedar bien con Néstor Kirchner, después enfrentado con Cristina, bloqueó los diarios La Nación y Clarín para que no salgan las tiradas, chantajeó a cuánto municipio hubo para tener sus empresas de basura, pero fue más allá de lo que van los sindicalistas. Los sindicalistas, yo conozco uno que, por ejemplo, tiene 100 trajes del mismo color, no lo voy a nombrar, es muy conocido, para hacer ver que tiene un perfil bajo y una vida austera. Este traspasó esos límites que los demás sindicalistas no se animaron. Querer llegar a ser presidente, bloquear los diarios, jugar con el poder, robarle afiliados a los demás sindicatos. Por eso, cuando él vaya preso, no va a tener el apoyo del resto de los sindicalistas al revés de los otros. Acordate lo que te digo. Nosotros estamos viendo presos sindicalistas que juegan en primera B y en primera C. Todavía no llegamos a los sindicalistas de primera A, que eso sí va a ser un gran asombro. Y acordate una película de Sylvester Stallone que se llamaba Fist, del Sindicato de Camioneros Norteamericanos. Si vos la ves hoy, eso es Disney World al lado del Sindicato de Camioneros Argentinos. ¿Para qué tenemos a Francisco Cafiero, el nieto del gran Cafiero? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo bien? Muy bien, che, muchas gracias por la invitación. Vos lo imitás a tu abuelo, no me jodés, amigo. ¿Cómo? ¿Lo imitás? No. Me dicen que hablo igual. Me dicen que hablo igual. Que tengo el mismo tono. A ver si por favor te escucho, sí. Igual me lo dice todo el mundo, está en el ADN. Así que, che, no, yo creo que hay que diferenciar acá. Frente a los hechos de corrupción, creo que hay que ser tajante y hay que pedir tolerancia cero frente a esto. Hay sindicatos que han hecho cosas muy buenas, que tienen muy buenos servicios de salud, que tienen muy buenos servicios de turismo, que han hecho mucho por su afiliado y que han crecido en estos últimos tiempos. Ahora bien, en el medio se mezcla la cuestión del fútbol. Mira, yo soy hincha de Boca, hincha y socio de Boca. A mí me gusta ir a la cancha, voy con mis hermanos, voy con algunos primos que también son hinchas de Boca. Ahora, para llegar a la cancha de Boca, tenés que estacionar a 10 cuadras mínimo de la cancha. Te cuida del auto un trapito que está arreglado con la barra brava. Todo el tramo para llegar a la cancha Boca está prácticamente custodiado por la barra brava y hay una clara convivencia de la barra brava con la dirigencia de Boca y con el presidente de Boca, que es Adrián Angelici, que Angelici es Macri. Ustedes recién nombraban la quinta de Escobar que le decían Nápoles. ¿Sabes cómo le dicen a la casa de Angelici? Nápoles. Entonces, digo, sería muy bueno que trabajemos en mecanismos por la transparencia mucho más contundentes, que tengan una capacidad de contralor mucho más grande. Porque la Oficina Anticorrupción, la verdad que deja mucho que desear. Es cierto, coincido en eso. Pero para un minuto. Pero que uno sea tránsfuga no exime al otro. Lo deja contento. Porque si no todo el tiempo estamos diciendo, sí, pero el otro tal cosa. Vamos por, digamos, depuremos las cuestiones estas. Me parece que es como punto de partida lo que debemos hacer, ¿no? Sí, bueno, pero no nos podemos olvidar que los sindicatos y los clubes de fútbol son asociaciones civiles, tienen un régimen especial, las controla la IGJ, debería ser absolutamente transparente. Sin embargo, sabemos que los papeles de muchas asociaciones no se pueden pedir cuando uno va como periodista, quiere averiguar si presentaron los balances. Durante además muchísimos años no se podía saber. Entonces me parece que hay que entender que esas asociaciones, más allá del fanatismo que pueda tener uno por el club de fútbol, están usando beneficios que le da un marco legal y no se lo están volcando a los que deberían ser los beneficiarios. Por eso necesitamos mecanismos de control mucho más contundentes. Sí, no se aplican bien. No se aplican bien. Ese es el otra cosa. El primer y el gran ejemplo es la Oficina Anticorrupción. Carlos, sí. Puedo contar una anécdota brevísima que es lo contrario de lo que estamos viendo en nuestro país. En 1980, en el exilio, fui a visitar al secretario general de la CGT francesa. 5 millones de miembros. Este señor era periodista, representaba al sindicato de periodistas. Bueno,
lo cuento rápido. Cuando terminamos, bueno, éramos periodistas los dos y demás, me dijo, ¿querés venir a comer a mi casa? Le dije, ¿cómo no? Salimos a las 6 de la tarde, se subía un Renault 5 viejo que manejaba él, me llevó a su casa, vivía en una casa confortable, en un barrio de clase media, donde su mujer cocinaba, él se levantó 2 o 3 veces durante la cena a ayudarla a llevar los platos, estaban los chicos, y yo lo miraba y decía, pero este señor maneja a 5 millones de trabajadores. Claro, para resumir, lo que ocurre es que ese señor tiene un mandato de 4 años, creo que renovable por otro periodo, y después tiene que volver a trabajar. Tiene que presentar declaraciones de bienes personales. ¿En qué país todos es los eso? años. Francia. En Francia, Sí, 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 bueno. en Francia, claro. otro Lo modelo. traigo como ejemplo para ver todo lo que nos falta o, como se ¿Me dijo aquí, permitís que te lo agregue que no algo? hacemos. Sí. Está perfecto. Pero mostraron por televisión un documental sobre la vida de los diputados, los legisladores suecos. Viven todos en un edificio de departamentitos. Cada uno se hace su comidita. Ninguno tiene ninguna mansión. Duran un breve periodo y buenas noches. Terminó su función. Es que la perpetuidad en el poder siempre es sinónimo de corrupción. Siempre. Modelo siempre, europeo siempre. es Bueno, muy ya nos diferente. acostumbramos Bueno, vamos a... al próximo informe que ha generado todo tipo de especulaciones y todavía el Papa no llegó. La Iglesia salió a cruzar a algunos que se adjudican la palabra del sumo pontífice. Tenemos a un padre acá, una persona que conoce mucho. Padre, usted lo conoce a Francisco. Y ya hay una interna en la Iglesia con respecto a la llegada de Francisco a Chile. Y la pregunta que nos hacemos todos los argentinos es ¿por qué el Papa no pasa por nuestro país? Mirá. Palabra santa. Nadie puede hablar en nombre del Papa. El domingo, un editorial de Ricardo Roa en Clarín se preguntaba si cuando el dirigente social Juan Grabois dice frases como si el presidente propicia la violencia, toda violencia contra él podría estar justificada, o cuando compara a Macri con De la Rúa, ¿habla él o habla Francisco? Tras la polémica, la Conferencia Episcopal Argentina hizo un fuerte pronunciamiento. Comunicado de los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. Gran parte de los medios de comunicación han identificado al Papa con determinadas figuras políticas o sociales. Esta constante asociación ha generado muchas confusiones y justificado lamentables tergiversaciones de su figura y sus palabras, que llegan incluso a la injuria y la difamación. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa. Hay un abuso permanente de la figura del Papa. El Papa es alguien bien recibido, escuchado y respetado en todo el planeta. Y acá en Argentina siempre estamos en el chiquitaje y en estar criticando cosas que no tienen importancia o escuchando a gente que se presenta como portavoces o gente que habla en nombre de él. El Papa va a venir a la Argentina. No desesperemos, va a venir Uruguay y Argentina. Yo creo que el próximo viaje a América Latina, que quizás es a fin de año. ¿Por qué va a Chile? ¿Por qué va a Perú? Porque el Papa, la primera incursión que hizo como visita bilateral fue a Ecuador, fue a Bolivia y fue a Paraguay. Cuando va a Bolivia, se compromete de trabajar para que Bolivia tenga una salida al mar. A Santiago de Chile y a Lima va a trabajar sobre este tema. Padre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué el Papa no viene? No lo sé. Como dicen los obispos, nadie es vocero del Papa, menos yo. La verdad es que no sé por qué no viene el Papa. Uno podría decir no quiere venir. O no quiso venir ¿Usted hasta qué ahora. piensa? Yo ¿Por creo qué que no? no quiso venir. Porque vino a Brasil cuando recién asumió, vino a Paraguay, ahora va a Chile, evidentemente no quiere. Ahora, entiendo que esa voluntad del Papa debe tener un bien detrás. Yo lo conozco y creo que es un hombre que busca la justicia y busca el bien. Es lo que yo creo de él, honestamente. Entonces, por un lado yo creo, no te voy a decir, bueno, cuestión de agenda, no sé, no quiere venir. Digo, Juan Pablo II fue a Polonia inmediatamente, Benedicto XVI fue a Alemania inmediatamente. Yo creo que el Papa no quiso venir hasta ahora. ¿Pero por Lo qué? cual no significa, no lo sé, yo no lo sé. Pero Lo cual porque digo, la discusión que tenemos es si realmente el Papa en realidad podría venir para unir a los argentinos en esta grieta, en esta discusión. bueno, es difícil, como yo no puedo ser intérprete del Papa, no sé, no hablo con él, no sé qué pensará. A mí, si me preguntás a mí como ciudadano de a pie, supongamos que que yo no conociera al Papa, que nunca lo hubiera visto en mi vida, me parece que hoy, no sé si sería un factor de unión su venida a Argentina hoy en esta circunstancia que se da. Creo que tenemos que hacer un trabajo de reconciliación
porque es un tema muy complejo. Digo, cuando el 13 de marzo Bergoglio se convierte en papa, los que celebraron en ese momento su papado porque les parecía que era el triunfo de una oposición al gobierno, los que lamentaron, creo que todos al poco tiempo descubrieron que Bergoglio era un personaje bastante más complejo de lo que se conocía. Entonces, yo creo que es difícil tener una mirada objetiva y clara de por qué el Papa no viene, qué está pensando. Yo tengo en claro algo, digo, él está en un plano evidentemente global y creo que es el primer líder global y me da pena que a veces nosotros, por nuestras cosas nacionales, que son importantes, pero que nos estamos perdiendo de un liderazgo notable. Coincido, padre, con eso, pero también conozco los problemas que tenemos los argentinos, digamos. Pero a mí me parece que está bien que... Pero en un país con los índices de pobreza que hay y todo, un gesto sería muy importante. A mí primero que no me parece el país más pobre del mundo, ni lejos, ¿no? Segundo, me parece que está bien que se debata al Papa. A mí me parece que es un error enojarse nosotros, los que lo queremos, porque ¿Y Chile hay gente tiene que más problemas que nosotros, entonces? de otro tipo, de otro tipo, más la Iglesia de Chile. Igual no vamos a comparar que tiene más problemas o menos. No, Digamos, pero los me parece argentinos que esperamos además de ese lo que dijo, gesto además de lo que dice, creo que no sé si el informe lo dijo con ustedes, lo de la salida al mar y todo eso, problemas propios de la Iglesia de Chile y la Iglesia de Perú, que me parece, yo no sé, pero supongo que problemas de tipo con obispos y de abusos en Chile, problemas de la Universidad Católica de Perú, me parece que son gestos importantes dentro de la institución. Ahora, que el Papa no viene acá aprovechando estos viajes, es una realidad. Me parece que esto pone un debate y está bien que lo hablemos. Yo creo que está bien que nos preguntemos en distintas dimensiones, tanto de los religiosos como de la política, ¿por qué no viene el Papa? Sí. Yo como ateo tenía la ilusión de que el Papa iba a venir a la Argentina e iba a consolidar algunos valores para que nos pongamos de acuerdo en la democracia, la república, la honradez y la transparencia de todos los procedimientos. Que cada uno cumpla con su función honradamente. Solo eso esperaba yo del Papa. Y yo estoy de acuerdo. No lo tuve. Y me parece que es una expectativa razonable y buena. Y que yo puedo compartir esa expectativa. Pero también me puedo preguntar, ¿es el Papa quien debe garantizar eso? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los argentinos tenemos que esperar del Papa? ¿Por qué no podemos nosotros mismos tomar un protagonismo? ¿Por qué necesitamos del Papa? Porque de hecho no hemos podido, padre. Claro, digo, pero lo podríamos con el Papa. Bueno, ayer Valdés reveló que en su momento, cuando nunca se vio ese traspaso entre Cristina y Macri, para asumir el mandato de Mauricio Macri, el Papa tuvo intenciones, que todo el tiempo decíamos cómo el Papa era la voz indicada, era la persona indicada para en ese momento hacerse cargo de semejante bochorno, ¿no? Y bueno, el Papa intentó y finalmente no pudo, que me pareció un buen gesto, pero me parece que hasta ustedes mismos, igual entiendo que hay cosas que usted no puede decir públicamente, pero entiendo que me parece que todos sentimos, los que somos católicos... No, yo puedo decir que yo quiero que venga y me da bronca que no venga, claramente. Ajá. Pero como te digo, entiendo que él no quiere venir, pero entiendo que debe tener un motivo que yo desconozco, pero que seguro que... A ver si, Gaveta, sí. Yo creo que el motivo por el cual el Papa no viene aquí es porque él está de un lado de la grieta. Es decir, el Papa sabemos que tiene simpatías peronistas, nacional populistas. No hay nada más que ver la sucesión de fotos que vimos hace un momento acá, a la selección de visitantes que hizo, la carucha que le puso a Macri cuando Macri lo fue a visitar ya siendo presidente, es una especie de fotografía, esas imágenes que hablan más que 1000 palabras. Y luego, en su posición internacional, es cierto que tiene posiciones muy progresistas, por ejemplo, su mediación entre Estados Unidos y Cuba, pero por otro lado, ese populismo que es su posición política personal, lo traiciona, por ejemplo, en la mediación en Venezuela. La primera mediación del Papa en Venezuela entre la oposición y Maduro fue tan pro Maduro que hasta la conferencia episcopal venezolana se puso del otro lado. Entonces, el Papa es el Papa, tiene posiciones políticas y declaraciones muy interesantes en el plano internacional, incluso ha hecho algunos avances, por lo menos declarativos, podríamos decir, tiene un relato... A pesar de eso lo llamaron genocida cuando fue designado.
cuando asumió, sí. Bueno, pero esas son exageraciones ahí en todas partes, pero el Papa no puede resolver esa cuestión. Como Papa, estaba hablando de iniciativas o declaraciones interesantes que hizo sobre el divorcio, sobre los gays, la homosexualidad, tanto masculina como femenina. No, los abusos en la iglesia. Los abusos de la iglesia, pero bueno, en este punto, por ejemplo, tanto en los abusos, las miles de denuncias de pedofilia que tiene la iglesia católica en todo el mundo. Nada más que en Estados Unidos, la Iglesia Católica norteamericana pagó más de $1.000 millones en acuerdos extrajudiciales frente a esas denuncias. En muchos países, y también en este, hay muchas denuncias de ese tipo. Pero luego está el famoso asunto de las finanzas de la Iglesia. La Iglesia Católica es una de las multinacionales más poderosas del mundo. Ahora, sí, por favor, en un minuto, sí. No, a mí lo que, sí, siguiendo la línea de análisis de Gaveta, me parece esta pregunta, ¿no? Hacerle al padre si está bien o si usted cree que es pacificador o unificador hacia los argentinos, más allá de lo que representa él como líder mundial, que veamos y sea tan obvio y notorio, ¿no?, la diferencia que él hace entre unos dirigentes y otros dirigentes. Por ejemplo, la última declaración que conocimos cuando un periodista de Crónica TV se le acercó y le dijo, padre, ¿qué opina sobre los problemas de libertad de prensa que tenemos en la Argentina? Y él dijo, bueno, era hora que se den cuenta, ¿no? O sea, él habla y da declaraciones que son realmente polémicas porque son fuertes, porque entonces él está asumiendo que estamos viviendo en un estado de no libertad de prensa en la Argentina hoy. Entonces, me parece que si eso es unificador o al revés. Mirá, O sea, yo entiendo, no sé, no voy a defender algo que no entiendo, de que él dijo y por qué lo dijo. Pero entiendo que él tiene derecho a pensar lo que quiera, como ciudadano argentino que sigue siendo, y yo tengo derecho a estar de acuerdo con él o no. Él es papa de la Iglesia Católica, yo soy sacerdote católico, y entonces hay yo estoy como sujeto, por decirlo de alguna manera, a lo que él enseña en cuanto a moral, a fe, a costumbres. Ahora, es un ser humano, y como ser humano, yo soy sacerdote, y en principio no tengo que tener posturas políticas, pero tengo mi corazoncito, como todo el mundo. Entonces el Papa tendrá su corazoncito, tendrá sus opiniones. Pero déjame terminar. Algo pero espera que termine el razonamiento. Algo justo por más que vos tengas, decir. por más que vos tengas, yo digo, por más que él sea el Papa y él tenga su manera de pensar respecto de algo, me parece que es lícito que nosotros podamos decir, bueno, mira, en esto la verdad que no estoy de acuerdo. En cambio, valoro esto que tiene una trascendencia global, histórica, que va a trascender. Y bueno, con esta coyuntura la verdad que no estoy de acuerdo. Me parece que eso es válido en este debate. Pero hay que decir, padre, que todas las creencias religiosas del mundo son multinacionales, porque son masas enormes pero esa es otra historia. De pueblos. El Islam, la iglesia protestante, lo que pasa es que la católica, lo que pasa con la Iglesia son Católica multinacionales. es que hay una cabeza que unifica. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Pero digo, Pero hay un editorial No sé muy interesante de Jorge Fernández Díaz el domingo que me gustaría, Gaveta, que es un analista brillante en eso, me gustaría pedir la opinión. Él marca a un Ratzinger, al antecesor de Bergoglio, observarlo como un pensador. En cambio, a Bergoglio hay que analizarlo, y aquí hay una clave para entender sus decisiones también, en realidad como un político a la manera de Perón y dominado por la ideología. Y entonces, si hay una decisión ideológica por detrás de esto, de no venir a la Argentina. Bueno, eso que tiene que ver con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el mejor surfer de la historia. Ha sobrevivido al Imperio Romano, al feudalismo medieval, a las monarquías concentradas posteriores al Renacimiento, al primer capitalismo, al nazismo, al fascismo. Y la misión del Papa es que la Iglesia sobreviva. Ratzinger, que según dicen era un intelectual de primera categoría, al mismo tiempo era un señor que había sido el jefe del Santo Oficio, de la Inquisición. Un reaccionario perdido en sus libros y en su biblioteca,
Durante su mandato se deterioraron las relaciones con el Islam, todo el ecumenismo que había insinuado Juan Pablo II se fue diluyendo, la Iglesia siguió perdiendo adeptos y además vocaciones, curas y monjas. Perdón, termino. Entonces, hacía falta un papa populista, justamente, no lo digo esta vez en sentido peyorativo, un papa que se ocupe de la política y que vea para dónde van las cosas en el mundo y por qué la Iglesia está tan perjudicada. El problema es que se enfrenta con los límites que tendría un ejecutivo que lo llaman a resolver los problemas de una gran multinacional que está cuestionada en todo el mundo, que tiene problemas mafiosos dentro, porque no es otra la palabra. Recordemos a Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano, colgado del cuello en un puente de Londres hace 30 años. La iglesia es una, insisto, es y el una escándalo de las Wikileaks, multinacionales más ricas con y lo más cual termina el influyentes del pontificado de mundo. Benedicto XVI, también. Igual, vamos a aclarar algunas cuestiones, no tiene que ver con las cuestiones de fe de cada uno. Claro. Esto es lo que pasa con la Iglesia, con la interna de la Iglesia. Como yo decía ayer, si nos ponemos a analizar lo que hace la Iglesia en la historia, podemos estar 5 años, No, pero 20. volviendo... El tema es el siguiente, acá hay gestos. Dame la lista de los países que he estado... Mirá, te aquí. cuento brevemente y un comparativo. El papa que más viajó... Acá cerca, ¿no? Sí, Sí. Juan Pablo II hizo más de 104 viajes. Voy a contar todo lo que hizo Francisco en este corto periodo y lo que hizo en América. Para que estén tranquilos, en América estuvo en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay. Ahora va a Chile y va a Perú. Estuvo en el 2015 en Cuba, reunido con Fidel Castro durante 40 minutos. En Estados Unidos, en tiempos de Obama, también estuvo presente. Y en México, presente también. ¿Qué va a hacer en el 2018? Hasta ahora, más allá de Eduardo, que nos planteaba ayer Valdés que puede ser una alternativa, tiene previsto viajar a Birmania, a Bangladesh, a África, a Cabo Verde y a China, que es uno de los grandes deseos. ¿Por dónde anduvo hasta ahora? Estuvo, como les dije, en Brasil, en Corea del Sur, en Albania, en Francia, en Turquía, en Filipinas, en Bosnia, en Kenia, en Uganda, en República Centroafricana, en Armenia, en Grecia, en Polonia, en Georgia, en Suecia, en Egipto y en Portugal. Hizo un recorrido muy amplio. Si vemos el mapa americano, Pero de los nos limítrofes no le encontramos... quedó ninguno, ¿no? No, De los limítrofes nos falta Argentina, Uruguay, digo. porque Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Cuba, Estados Unidos, Pero México... ¿saben a lo que voy con todo Fuerte, esto, por favor? Uruguay. Chicos, la fe no tiene mezquindad política. Yo creo que, y quiero creer, ¿no? Que Francisco está por encima de todo, digamos. Ha sido un papa revolucionario, que ha roto todo tipo de esquemas. Sí, pero la Por gente eso, tiene un minuto, Dani. desilusión, sí, Por eso sí. no puedo creer que nos digan todavía hay que esperar, hay que esperar. Eso lo comprendíamos ni bien él asume, pero después uno sigue esperando hasta cuándo. ¿Cuánto vamos a tener que esperar? Sí, por favor, Lani. No, te decía que la gente está desilusionada porque no viene y porque con solo venir 4 o 5 ideas importantes las podría consolidar. Es argentino, puede hacernos un favor, lo necesitamos. Repito que soy ateo, pero el país creo que necesita Pero, una... Lani, hago una consulta. ¿No sienten que estamos hablando de un papa para un círculo rojo y no para la señora que tiene un problema que no puede La pagar la señora luz, va para a el ir a señor que no verlo. puede... Porque me parece que se alejó para un considerablemente. 30% Para mí de fue más pobreza, importante Pablo. Bergoglio en la Argentina, con homilías tremendas, donde combatía y luchaba por los pobres, donde sacaba de encima a los ladrones que en la Argentina se llevaron todo. Las homilías de Bergoglio eran unas homilías muy testiculares, en lo que él planteaba. Hoy el Papa está ajeno a la Argentina. Para mí tiene más peso en el religioso, en el católico, el Bergoglio que tuvimos nosotros, que hoy un Papa distante, Ajeno no alejado, está, Pablo. pero no con la gente, Ajeno no no es más está. cercano a la gente. Yo no me imagino en Polonia Mucho peleándose huevo. a los polacos porque Wojtyla va o no va a resolverle los problemas. Yo creo que lo mejor que puede hacer, desde mi punto de vista, es no haber venido y no venir porque se va a involucrar directamente en los problemas de Argentina y no es el Papa argentino. Pero es chiquitaje es eso. universal. Pero De se los involucra argentinos con la van visita allá, que no vienen recibe acá. también. Tiene que ver, En este claro. momento me Se parece que no aporta como la decir, llegada del Pero él Papa tiene acá. gestos todo el tiempo, no es que Claro, está ajeno. claro. Pero es Está ajeno, universal. no recibe a nadie. Nadie se moría por si Wojtyla no iba a Polonia.
Claro. Cuando fue emotivo y todo, 7 pero él no veces se fue. pertenecía, No, él pertenece fue. al mundo, No, fue. pero si en Polonia pero todavía no colaboró se murió Bergoglio, va a profundamente venir. con la- No es así, todo... A ver, Bergoglio no es el único papa que tiene una situación complicada con su pueblo. Wojtyla colaboró y fue una obsesión derribar al comunismo en su país. Tal equivocación tiene, que hay como un arrepentimiento en la manera en que Wojtyla participa activamente de esa manera en la que cae el comunismo en Polonia, porque fue un desastre también en la ex Unión Soviética. Después hay una reconversión y demás y Polonia sigue su rumbo, pero también fue complicada. Hay que ver o analizar y que nos quede como hoy como presente y mañana como recuerdo de qué ha hecho Francisco con la Iglesia, con los creyentes, con los padres de todo el mundo. Y algo que los dirigentes hoy, sin partido político, todos en realidad, el kirchnerismo, macrismo, de la izquierda, de la derecha, todos tendrían que aprender de Francisco, que son los gestos. Lo que tanto discutimos con las vacaciones, los gestos que ha dado con todo lo ostentoso que es el Vaticano, con todo lo que es el catolicismo, el gesto de comer con los que menos tienen, de ofrecer una Navidad distinta, de bajar a lugares más humildes. Acercó a muchos fieles en el mundo a la iglesia. Ir a las cárceles. Quiero cerrar con algo más. Mujica de la iglesia, sí. Exactamente. Digo, entonces, esos gestos de humildad y también de llegar a gente que hasta es cuestionada, o hasta el peor delincuente, al peor asesino, porque en cuestión de fe, en cuestión de creer, y Dios es igual para todos, para los que son culpables de algo, que son inocentes, para los que son más altos, más petizos, más gordos, más flacos, rusos, argentinos o chilenos. Digo, Dios es para todos. Entonces lo que ha dado es a la iglesia, a los creyentes, a los católicos. Y acá en Argentina yo creo que le está haciendo un favor al país a no venir. Porque todo esto que es tan grande, que a nosotros, con Santiago lo hablamos 1000 veces en el programa de radio, digo, lo que es la iglesia, lo que atrasa, las cuestiones que todavía hoy... Bueno, él ha logrado al menos, no te digo que cambiarlas, modificarlas, Plantear un montón de temas. pero sí. los plantea, Sí. los expone. Digo, si viene acá, creció tanto la figura de Francisco y no lo sabemos aprovechar, que creo que si viene acá, Pero sí. yo no creo que sea para él. Yo voy a decir, como católica que soy, algo poco políticamente correcto. Yo creo que el Papa tiene un discurso progresista, pero en la práctica es poco lo que se avanza. Sí, tal cual. Para mí también. Creo que habla mucho de la pobreza, pero si vos querés atacar la pobreza, por ejemplo, en los países africanos, tenés que realmente ayudar a que se distribuyan preservativos. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunos países africanos y realmente es terrible. Bueno, pero es católico. Bueno, entonces por eso yo te dije que iba a decir algo políticamente incorrecto. Creo que él es muy inteligente, es un papa moderno, en el sentido se da cuenta que no podés andar con esos grandes tapados, antiguos. Claro, entonces es moderno, viaja en un autito chiquito, entra en la casa, come los fideos, los espaguetis en Italia, pero en realidad es el Papa que consolida el poder político de la Iglesia, porque en realidad son gestos, pero no profundos. Pero también el poder económico del Vaticano sigue intacto. Sí, hay una tapa de la Rolling Stone que le puso el Papa Pop. Es un papa entrenado en esta forma de comunicación muy populista, en donde sabe cómo tirar el título del día siguiente, porque todo el mundo está diciendo, se declaró alrededor de los gays. Hizo una mención en una conferencia de prensa sabiendo que iba a tener el impacto, pero la verdad que no ha hecho mucho concretamente, no solamente en otros temas mucho más críticos como el hambre. Entonces, una cosa es analizarle el discurso, el efectismo, que lo maneja maravillosamente. Es un papa pop, pero de ahí a pensar que no pudiera ser alguien tan... Me parece que son análisis muy exigentes. El Papa no es el presidente. Por no decir básicos. El Papa no es el presidente. Básico no es exigente. Por eso, bueno, pero quise ser... El Papa no es el presidente del mundo que tiene que hacer políticas, políticas correctas. Después podríamos hablar de las, por ejemplo, iniciativas que tiene Mozambique, Profuturo, que tiene el Papa mismo directo, escolas, o sea, podríamos hablar y eso que decís, al menos quedaría en discusión. Eso que planteas de cómo hace, aunque no le corresponde directamente porque él es el Papa no tiene una función ejecutiva
sino que es una voz en el mundo. Tiene una función evangelizadora. Sí, por eso, y lo hace, porque el Papa lo que tiene es su voz, el Papa habla, el Papa muestra algo, este Papa y todos los Papas nos muestran lo que el Evangelio de Jesús, lo que Jesús enseñó, cómo resonaría en esta realidad concreta que vivimos hoy. Entonces, al Papa le compete de alguna manera primero pastorear al rebaño de los fieles que creemos en Jesús de Nazaret y en la Iglesia Católica. Eso es lo primero, ¿no? Y yo me acuerdo de una de las primeras veces que lo vi de Papa, le dije, ¿qué es lo que más te preocupa? Y él me dice, primero recuperar la autoestima, tenemos que recuperar la autoestima del creyente, no podemos sentirnos, sino que ser protagonistas de la historia. Entonces yo creo que él tiene algo, por supuesto que tiene su gestión. Ahora, lo que digo es, no es poca cosa elevar la voz, no es poca cosa. Y además eso se acompaña con muchísimos inspiraciones y proyectos concretos que algunos dependen de él y otros que son inspirados por él. Entonces, me parece que es injusto decir que es solamente un discurso pop y que no, pero él tiene un liderazgo político y tiene un liderazgo social, espiritual. global, tiene un liderazgo Ahora, lo intelectual. Lo que estamos discutiendo acá... Lo que decían recién de Ratzinger como un papa intelectual y Bergoglio como un papa político, primero como si fueran dos cosas, como si los políticos no pensaran. Digo, la política es parte de... Él es un líder político porque él está a cargo de un Estado. Pero además somos seres políticos y esto que estamos haciendo es política. Bueno, entonces, lo que justamente se reclamaba acá... Pero al contrario, la Iglesia de Santo Tomás de Aquino decía que la política es la forma más grande de la caridad, porque transforma la vida de mucha gente. Digo, el Papa tiene una voz que ilumina, o sea... Bien, y eso es lo que le estábamos reclamando acá en el sentido de que se quizás, necesitaba el costado espiritual y no lo estamos viendo. Yo no lo sé, quizás él piensa, y yo de hecho creo un poco hoy con esta circunstancia, quizás su voz hoy acá no traiga unidad. No sé, lo decía uno de ustedes, que el Papa no sé si hoy unificaría acá. Pero Fabián, para la gente... para la pobreza, para los abusos. Acá tenemos un delincuente como Grassi. Yo nunca escuché hacer un comentario severo sobre Grassi y la cantidad de abusadores y la cantidad de chicos que deben estar reprimidos porque son pobres por gente que maneja mal el tema de la iglesia. Tenemos una pobreza pero brutal. Acá hay mucha gente que no vive el tema de los medios y piensa, che, el tipo este es peronista, no es peronista. La gente sabe que quiere, pone en la casa el póster, tiene el calendario, le reza, tiene fe. Esto es una cuestión religiosa, no es una cuestión política. Y me hubiese gustado que tenga un discurso muy contundente, porque en la Argentina hay muchos abusadores todavía escondidos detrás de la iglesia, y la iglesia no ha trabajado mucho acá. Es que eso no le corresponde al Papa. ¿Cómo que no? Si es le argentino. Corresponde a la justicia. Bueno, la iglesia no tiene que tener una... Pero Fabián, si levanta un teléfono y le dice, señora Cristina, señor Macri, pónganse de acuerdo para entregar el mandato. Si hay un caso de abuso, el Papa no tiene nada que hacer, la justicia. No, pero puede presionar. Si hay un caso de abuso... Un minuto. Si hay un delito, el Papa, vos podés pedirle al Papa que opine, pero... cualquier delito, digo, lo propio es la justicia. Esto no es un delito, es lamentablemente una formalidad que ha tenido gran parte de la iglesia, vuelvo a insistir. Hay un protocolo. Tendrían que haber sido contundentes con el abusador Grassi, todos. Pará un minuto. El tema es, la cuestión es la siguiente. Estamos debatiendo por qué el Papa no viene, porque pasó ya mucho tiempo, hubo muchas promesas, y porque va justamente Chile y que queda muy cerquita. Digamos, no es que el Papa a su próximo viaje fue a Japón. ¿Se entiende? Sí, van un millón de argentinos. Viene acá cerca, va un millón de argentinos a verlo. Claro. Digamos, y en este momento, después del año que hemos tenido, después de un diciembre muy caliente, coincido con alguien que dijo por acá, necesitamos un gesto, la Argentina necesita un gesto, un país con un 30% de pobres, con situaciones, muchas de ellas críticas que tienen que ver con la miseria, con cómo está la educación, digamos. Hay muchas cosas que el Papa podría sanar, poner un poco de luz, calmar algunos ánimos y unir un poco más a los argentinos. Sí, Luis. Yo no creo que él pueda hacer eso en este momento. Yo lograr creo que ese efecto sobre los argentinos, no creo que lo pueda hacer. Es una sociedad que está muy erizada. Creo que él sabrá elegir el momento justo. Acá lo hablan como un gran pensador, un gran filósofo. Creo que él va a elegir el momento justo. Me parece que él tiene una misión superior. Él es universal y dicta mandato. Estábamos hablando antes de entrar con el padre. El tema en las cárceles. En las cárceles toda la Iglesia Católica tiene una capilla, pero las cárceles la manejan los protestantes porque tienen pabellones, van a reeducar a los presos, es decir, van a ese detalle Luis, finito. Los cubanos son una sociedad muy dividida. Los colombianos con el proceso de paz también es una sociedad crispada. Me parece Yo creo que puede venir. Esas señales de lo que el Papa está en una iglesia que no tiene vocaciones, hoy faltan sacerdotes, está disminuyendo la población de sacerdotes en el mundo, es decir, tiene problemas para la supervivencia de la iglesia
como organización, no sé si pero como es que, Pedro Luis, católicos. todo el tiempo ustedes se me van a analizar la iglesia, que podemos estar 100 años. Es mucho más simple lo que nos preguntamos, por lo que se pregunta la gente en la casa también. Quiere saber, prende la tele y ve, Francisco llega a Chile, un despliegue tremendo, seguridad, gente de todas partes de Latinoamérica que va a verlo, miles de argentinos que van a ir a verlo, que van a ahorrar lo que tienen, lo que pueden y como puedan, pero van a llegar. Gente que va a ir de todas partes a ver a Francisco y uno se pregunta... ¿Por qué no viene? Una parada acá, un ratito, una misa al aire libre. Sí, por favor. A esa pregunta, yo creo que entre líneas, y Valdés, que es un hombre que tiene diálogo con el Papa, dijo fines de 2018 o 2020. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Años pares, años que no son electorales. Si Francisco va a venir a la Argentina, claramente no va a venir en un año electoral. No va a venir ni en una legislativa, ni va a venir en una presidencial. O es fines de este año o 2020. ¿Pero qué tiene que ver eso con la religión, chicos? No quiere venir. Entonces se está haciendo política. A ver, padre, ¿están así? Él cree Lo que pasa es que lo hemos puesto en un lugar muy político. Él se puso con su gesto también, ¿no? Yo no sé, una foto con la cámpora. No sé, está ahí, nuestra lectura está ahí. Yo no diría que él se puso. Yo creo que lo hemos puesto ahí. Entonces, me parece que, dada esa realidad, yo creo que, bueno, me parece que tiene que tomar, debe tomar ese recaudo de no involucrarse donde no corresponde que se involucre ni el Papa ni la Iglesia. El tema es que tal vez lo que, por cosas que también Valdés ayer dejó entrever, es que el Papa no es que quiera o no meterse, que lo van a meter. Porque si él va a venir a la Argentina y vamos a estar mirando con lupa la agenda, por más que digamos que no, vamos a estar mirando con lupa la agenda. ¿A qué comunidades va a visitar? ¿Con quién se va a ver? ¿Cómo va a ser el encuentro con el presidente Macri? Porque deberá verlo cuando venga. Entonces, la realidad que tenemos es que vamos a poner la lupa también en eso. Bueno, pero que sea neutral y chau. Bueno, hay que ver qué va a hacer ahora. Estuvo primero con Cristina que con Macri. Estuvo 27 con No, perdón, el Papa es argentino. Primero que nada. Sí, y sabe mucho de política. Es politiquero, es formado en la política. Sabe lo que es la Argentina. Nadie lo va a meter en ninguna parte. Acá tenemos un gran problema que es la grieta. El Papa puede hacer algo para unir a los hermanos que están enemistados por la grieta. Puede unirnos en la Constitución, en la libertad, en la democracia y en la decencia. Lo puede hacer. Si no puede el Papa, ¿quién va a poder? Dani, yo me imagino una cosa. Él va a Chile. Imagino, una utopía a esta altura, ¿no? Una escala en Mendoza, una misa a cielo abierto con los referentes que quieran ir. Eso solo. Una hora. Pero hasta ahora una hora de eso nada más. Una misa. Un gesto que le habla a la gente, transmite en todos los canales, va todo el mundo que quiera ir, líderes políticos que quieran ir, cada uno se pone donde puede, donde quiere. Algo mucho más, digamos, no tan ceremonial, un rato nada más de su tiempo. Yo creo que el mensaje en este momento tan delicado, tan sensible, sería por lo menos esperanzador para los argentinos. Sí. ¿Ustedes se creen que la gente, porque nosotros vivimos un círculo y creemos que todo el mundo está pendiente o atento a lo que hacemos nosotros o lo que pensamos? ¿Vos qué te crees que en la casa, la señora que nos está viendo con su marido están pensando, che, estuvo 4 minutos 35 con Macri, 25 minutos y medio con Cristina, y después se encontró con Máximo? Entonces yo voy a votar el año que viene la presidencial de acuerdo a la foto que se sacó el Papa, y si tenía la banderita o el pañuelo de Bonafini, la gente está en otra historia. Esto es una cuestión religiosa, no una cuestión política. Yo te tomo eso de los minutos o ciertas cosas que nosotros somos muy puntillosos, pero ¿sabés qué miramos en general? Si la saludó Antonia, acordate cuando se reunió, los gestos Mariana, de saludo a la hija, fue afectuoso con la hija de Macri. Pero vos vas a votar por... tal cual, pero ustedes van a votar por cómo saluda Antonia. Sonriendo con Macri, serio. Yo coincido con Paulo. Creo que si viniese, se llenaría el lugar que fuera, iría toda la gente. Fue casi 1 millón de personas para hoy, va 1 millón de personas a Chile. Yo creo que sinceramente si él viene, puede ser que nosotros nos dediquemos a contar con quién se vio, con quién no se vio, qué hizo y analizar qué hizo y qué dejó de hacer. Pero creo que el común de la gente iría. Y que no vea ningún político, sino que vea solamente a... Que no vea ningún político. ¿Para qué lo tengo así? ¿Cómo te va, Reinaldo? Gracias por venir.